Bienvenidos a nuestra edición central de Senado Noticias. En este día martes 25 de junio de Semana Regional revisamos noticias legislativas. Estos son los titulares de esta noche. Concluye el debate del proyecto sobre las aplicaciones móviles de transporte. Se espera votación en general de la iniciativa. Proponen modernización y crear academia de fiscales en seminarios sobre sistema judicial penal. A puertas de despacharse se encuentra el proyecto que crea un nuevo financiamiento de las Fuerzas Armadas. El próximo lunes se votará la iniciativa. Comenzamos con la revisión de las noticias. En el ex Congreso Nacional, representantes del Ministerio Público, abogados constitucionalistas penales, también autoridades nacionales se dieron cita en una actividad que abordó el sistema procesal penal en Chile. Las conclusiones las revisamos en el siguiente informe. Reflexiones sobre la inequidad del sistema procesal penal, cambios operativos y de la carrera funcionaria, la creación de una academia de fiscales y contar con un código penal coherente con los tiempos actuales fueron algunas de las propuestas que surgieron en el seminario Balances y Desafíos del Sistema Judicial Penal, convocado por el senador José Miguel Insulza, quien señaló de paso que harán llegar estas ideas al Ejecutivo para ver los avances legislativos que se puedan hacer y mejorar los procedimientos judiciales. Tenemos también un problema de eficacia, tenemos que ajustarnos a lo que la población nos exige. La seguridad pública es un servicio, un servicio público. Tiene tanta importancia para los ciudadanos, y que lo vemos en las encuestas, como lo tiene la salud, la educación, la vivienda, el transporte. La gente exige. En la oportunidad también estuvieron presentes el fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, el presidente de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Felipe Arboe, quienes plantearon la necesidad de cambios profundos, una modernización a fondo de la institución y avanzar en la transparencia como en la política organizacional. Este cambio además incluye a lo atribuido a las limitaciones de los cargos de la institución. Necesitamos tener una mirada, ¿no es cierto?, ya sistémica, que permita dónde puedan haber o dónde existen ya algunas ineficiencias que hacen que el sistema no esté usando con la mayor eficacia todos los recursos, que no son pocos, que se destinan, digamos, al sistema procesal penal. Lo que pasa que lo que Andrés Bello nos enseñó en 1857 al redactar el Código Civil, que era el principio de la buena fe, hoy día se ha perdido. Y nos obligan a legislar basados en la mala fe. Yo puedo perfectamente sentarme a conversar con el fiscal Barro, no lo hemos hecho nunca, pero podríamos sentarnos perfectamente a conversar y no le voy a preguntar por una causa determinada, le voy a decir, a ver, cuénteme usted, ¿cómo ve usted las estadísticas? Porque muchos de los proyectos de ley, por ejemplo, que yo he impulsado, nacen de la experiencia práctica de muchos fiscales. Estuvieron presentes además el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, el abogado penalista Gabriel Saliasnik y la profesora de Derecho Penal, María Elena Santibáñez, quienes también entregaron su visión a la modernización del sistema judicial, respetando el principio de objetividad y contar con antecedentes que revistan el carácter de delito antes de iniciar investigaciones y mejorar el procedimiento simplificado. Además, se planteó abrir la carrera en el Ministerio Público, pues es muy difícil hoy en día que llegue a ser fiscal alguien que provenga de otra esfera. Asimismo, la necesidad de crear una academia de fiscales y de elevar las exigencias requeridas para dirigir a fiscalías regionales y nacionales. Y entonces, si nos creemos en serio nuestra reforma procesal penal, y nos creemos en serio que era un modelo acusatorio, y nos creemos en serio que es un modelo adversarial, como en Estados Unidos, como en otras partes, entonces realmente repensemos la institución del querellante. Esto no es antagónico con mantener una autonomía estricta sobre la persecución penal.
Creo que hay que distinguir una cosa del funcionamiento de la institución, su manejo presupuestario, el manejo de la carrera, en fin, con las decisiones de persecución que se toman. Y entonces una de las propuestas que nosotros hacemos en la Comisión de Reforma es precisamente que se permita la posibilidad de discutir la calificación jurídica, digamos, en una audiencia pública en que el juez pueda intervenir también, de tal manera que, aunque se presente un requerimiento simplificado, eventualmente el caso pueda terminar siendo visto en un juicio oral, llevado por el propio querellante o cambiando la calificación jurídica y que vaya al fiscal. Otra de las conclusiones que se planteó en el seminario es que los fiscales regionales se queden en las instituciones después de terminar sus jefaturas, pues cuentan con experiencia importante para la organización y para el proceso penal. Seguimos revisando más informaciones. En la última sala de sesiones se aprobó por 20 votos a favor y 11 abstenciones el proyecto que crea el Estatuto Docente, que vendría a solucionar parte de las demandas de los profesores que llevan más de 4 semanas movilizados. Detalles en la siguiente nota. 4 semanas se cumplieron desde que comenzaron las movilizaciones de los profesores, un paro que mantiene plegados a docentes de todo el país en búsqueda de respuestas satisfactorias a un petitorio compuesto por 10 puntos que apelan a mejoras laborales. Ha habido negociaciones y también propuestas por parte del Ejecutivo. Sin embargo, estas no han sido suficientes para terminar con la paralización. Pero en el Congreso Nacional se trabaja en una moción parlamentaria el Estatuto Docente, que resolvería en parte sus demandas. Tras un intenso debate fue aprobado en general por la Comisión de Educación y Cultura. Nosotros desde la Comisión de Educación del Senado quisimos dar una señal también de apoyo, de buscar soluciones, ¿no?, al conflicto. Es en el fondo un proyecto simple, de un artículo, pero que aborda distintos temas relacionados con asuntos laborales de los profesores y que vienen demandándose mucho tiempo y están en el petitorio actual de movilización del Colegio de Profesores. El debate se trasladó posteriormente a la sala, donde se aprobó en general por 20 votos a favor y 11 abstenciones. También se pudieron conocer más detalles de esta iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que regula la titularidad docente por extensión de horarios, contratos, periodo de vacaciones y actividades citadas durante esas fechas. Elimina burocracias por el bono de incentivo al retiro, entre otros aspectos. Podrían haber tenido claramente una generosidad y un acuerdo con la oposición para sacar rápidamente este proyecto en el Parlamento y poder de alguna forma establecer un mínimo compromiso con la educación pública de nuestro país. Lo que nosotros dijimos en la comisión es que queremos solucionar el problema, pero no nos gusta la forma. ¿Por qué? Porque creemos que el proyecto es inconstitucional porque es moción parlamentaria. Si bien se ha manifestado por ambos sectores la intención de avanzar en esta materia, desde el Ejecutivo han advertido inconstitucionalidad en la moción, pues generaría gasto público. Nosotros creemos que este es un proyecto que tiene un serio problema de admisibilidad, un serio problema de constitucionalidad. Mi deber como ministro de la Secretaría General de la Presidencia es sin duda hacer el punto a la sala, presidente, y pedirle al Senado que revise esta situación. Por eso nos parece una buena idea que vaya a la Comisión de Hacienda para que se pronuncie la discusión en particular sobre esta materia. Necesitamos conversar con el Ejecutivo, necesitamos trabajar con el Ejecutivo, necesitamos poner recursos en aquellas normas que en nuestra opinión necesariamente tienen que estar para darle eficacia a esta normativa. Hasta el 8 de julio se podrán presentar indicaciones a este proyecto, que por ahora continuará siendo analizado con invitados en la Comisión de Educación, para posteriormente ser revisado por su par de Hacienda. Un tema que va a continuar, de hecho los profesores mañana se van a reunir con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a las 9 de la mañana para intentar resolver sus demandas. Cambiamos de tema, ya culminaron las audiencias en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado respecto al proyecto sobre aplicaciones móviles de transportes. Ya se espera una votación en general al menos la próxima semana. Detalles a continuación.
Luego de escuchar a decenas de invitados tanto en Santiago como en Valparaíso, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones concluyó la etapa de audiencias en torno al proyecto sobre aplicaciones móviles para el transporte de pasajeros, una jornada de cierre de exposiciones donde la ex ministra Paola Tapia y el secretario general de la CUT, Norberto Díaz, marcaron varias pautas a considerar en el futuro del proyecto, por ejemplo, señalando que el texto en cuestión del Ejecutivo no cubre todas las necesidades y solicitando que además de esta comisión y Hacienda para el debate particular, el ítem laboral sea visto por la instancia de trabajo. ¿Por qué tenemos que regular? Porque está la experiencia de viaje del usuario, pero también porque vivimos en una ciudad y tenemos que aprender a convivir entre todos los modos y tenemos que suplir estas externalidades negativas de congestión, de contaminación, de seguridad y de movilidad de las mujeres a través de la normativa. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿el proyecto de ley que está en tramitación cumple o no cumple con estas exigencias? El proyecto de ley no indica cuáles son los elementos de la esencia de los vehículos con los cuales se va a prestar el servicio. Creemos que este proyecto de ley requiere ser conocido por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado para que aborde los aspectos estrictamente laborales de esta materia. Creemos que debe existir una limitación en el parque de vehículos que entran a trabajar en las plataformas. Nos parece una tremenda preocupación lo que nos señalan nuestros compañeros de las organizaciones de taxis, que no se contemple seguros para pasajeros o boletas de garantía para proteger a los trabajadores que trabajan en estas plataformas. Otros exponentes ante la comisión fueron la agrupación de conductores de aplicaciones de Magallanes, Hola Taxi y el Automóvil Club de Chile. Un cierre de audiencias que los senadores evaluaron como satisfactorio por poner en el debate las complejidades laborales y prioridades que debe tener una ley en esta materia. Estamos muy satisfechos de este proceso de audiencias públicas. Fueron una decena de sesiones donde concurrió toda la sociedad civil que estaba interesada en el seguimiento del proyecto. Nosotros hemos dispuesto además que todos y cada uno de los interesados del proyecto puedan estar presentes cuando se comience a votar. Esperamos que esta sea la próxima sesión donde se vota en general. Y luego hicimos un comparado con todas y cada una de las observaciones de cada organización para los efectos de poder hacer un cuadro comparativo y empezar efectivamente a votar teniendo en consideración cada una de las posiciones planteadas. Una competencia que sea leal y a establecer regulaciones que estén dentro de las normas legales y no en los reglamentos, como se ha planteado. Lo segundo que planteó importante también es que el proyecto no tiene contemplado ninguna especificidad respecto a la relación laboral que se genera en el conductor operador del servicio con la plataforma que hace el contacto. Los senadores también indicaron que ahora todas las sugerencias, propuestas y observaciones deben ser recogidas por el Ministerio de Transportes, por ejemplo, la idea de un nuevo registro y la validación de las capacidades profesionales de los conductores en un nuevo tipo de licencia para aplicaciones. Para hacernos cargo de, yo diría, primero, de la experiencia de viaje del transporte, que debe ser de calidad. Segundo, en la eficiencia del transporte público. Tercero, de los temas que es en relación con el impacto vial que se genera. Cuarto, de aquello que dice relación con la seguridad para el propio pasajero. Y cinco, teniendo en cuenta que siempre todas las políticas públicas deben estar al servicio del pasajero. Que quienes hagan de conductores en esta plataforma tengan la licencia profesional y eso genera una demanda importante en un sector que no está en condiciones de entregarla, que además es cara y que puede ser una barrera de entrada para quienes están haciendo ese oficio hoy día. Creo que son dos propuestas interesantes sumadas a las que ya han hecho la gente del sector de los taxis básicos, los conductores de las plataformas, el planteamiento que hizo también la Central Unitaria de Trabajadores en materia laboral. Antes de proceder a la votación en segundo trámite de este proyecto en general, la Comisión de Transportes esperará por un comparado que recoja las inquietudes de las decenas de expositores, tras lo cual el texto que regule las aplicaciones de este tipo sería puesto en votación, enviado a la sala y con ello se establecería un plazo de indicaciones que ayude a mejorar este complejo tema de ley. Se espera que este próximo lunes 1 de julio la Comisión de Hacienda despache el proyecto que crea un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas. ¿En qué se ha centrado el debate? Lo revisamos en el siguiente informe.
Este lunes, Pulso dio a conocer que el 75,2% de los excedentes generados por Codelco en los últimos 5 años han sido destinados para financiar a las Fuerzas Armadas. Todo esto en un contexto de deuda de la cuprífera estatal que alcanza los 14.000 millones de dólares. El aporte que sale desde Codelco a las Fuerzas Armadas suma más de 5.000 millones de dólares en el periodo 2014-2018 y de hecho los aportes por ley reservada del cobre van a permitir financiar los primeros 4 años una vez que esta ley sea derogada y comience a operar el nuevo mecanismo que establece un fondo plurianual. Este fondo dependerá de un aporte basal, el que no podrá reducirse y cada 4 años será debatido. Actualmente el nuevo financiamiento está en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado y restan 3 artículos que quedaron pendientes para que sea despachado a la sala. Uno de los puntos dice relación con el plazo de la política de defensa, contenida en el proyecto, pero que podría incluirse como una modificación a la ley que rige el Ministerio. Lo que queremos es no amarrar a nadie de manera irreal, por los elementos, las consideraciones que tiene, pero no puede darse algunos rangos por último y tiene que ¿ah? Sí, al menos, porque si no, tampoco imagino que el Ministerio de Defensa no tenga un rango para darse, entendiendo que todo esto no amarra, que es flexible, tiene que ajustarse a las realidades cambiantes. Ese es el compromiso. El compromiso es ponérselo como un artículo a esa ley, y sí, nos pareció bien que podamos tener una flexibilidad, y nosotros vemos que puede ser 8 o 12 años, iremos viendo, puede ser entre 8 o 12 años, o 8 a lo menos 8 años, de tal manera que tenga un piso mínimo. Otro de los artículos pendientes apunta a un tema más de fondo, ya que el aporte basal no podrá ser inferior al que se otorgó en 1989, corregido en base al IPC del año de entrada en vigencia de la ley. El mecanismo contempla, además del fondo plurianual, otro de contingencia para enfrentar catástrofes, situaciones de crisis o cuando surja la oportunidad de anticipar la compra de material bélico en el mercado. Revisemos además senado.cl con más información legislativa, en este caso de la Comisión de Zonas Extremas del Senado, que abordó una importante iniciativa para Juan Fernández. Este semestre debería licitarse el estudio de capacitación de carga demográfica de Juan Fernández, así lo dio a conocer la subdere a los integrantes de esta instancia legislativa en el marco del desarrollo de un estatuto que permita la conservación de su naturaleza y la calidad de vida de sus habitantes, que se ve menguada por la constante población flotante. Fue una importante cita en la Comisión Especial de Zonas Extremas para explicar el estado de avance sobre este estatuto que va a regular el libre tránsito de toda persona en el archipiélago de Juan Fernández. Vaya a senado.cl y conozca más de esta y todas las informaciones legislativas, así como también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Soy Betsabe Fuentes, que tengan muy buenas noches, los dejo invitados mañana a Senado Noticias, edición AM.